Estamos con todos ustedes, esta vez a través de Democracia Digital también. Y por supuesto, tenemos que hacer referencia a una noticia, recordándoles a ustedes que les habla Ángel Monagas, nuestro Twitter, @AngelMonagasPegado. En el día de ayer, el diario El Nacional denunció lo que el diario Nacional llama, y que aparentemente legalmente se llama, patriotas cooperantes. Esta figura de los patriotas cooperantes es una figura a través de la cual el gobierno está juzgando o está procesando a los que están participando en la protesta. Estos son una especie de agentes secretos y ellos se basan en una ley que por cierto no le da competencia para ello al gobierno. Y yo quiero en esto ser muy serio. Todos los gobiernos han tenido sapos. Todos los gobiernos, sus departamentos de justicia, sus direcciones de justicia, sus cuerpos de investigación, han tenido lo que se llama la figura de los sapos. Eso es verdad. En Estados Unidos existen los que se infiltran dentro de estas mafias para procesar al crimen organizado. Bueno, en Venezuela se creó una ley sobre el particular, pero para combatir el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Que yo sepa, esa ley no autoriza el combatir a los estudiantes, a los que están protestando, sin que de repente alguna de estas personas que está en esta situación sea imputada por otros hechos. Ahora, lo raro, lo cumbre de lo que denunció ayer el diario El Nacional y algunos portales, por supuesto, esto no lo va a leer usted en cualquier prensa porque hemos venido hablando de eso, del miedo, de la autocensura de algunos medios para hablar. Que se utilice, aunque sea de manera ilegal, un infiltrado para acusar a otro no es ilegal. Lo ilegal es que durante el proceso usted, como acusado, su abogado o su defensa, no tenga acceso a esa prueba, no sepa quién es el que lo está acusando, porque es que resulta, sucede y acontece que la cosa la están disfrazando, están poniendo a los vecinos a denunciar a los que están protestando. En algunos casos, incluso, están poniendo amigos, quizás hasta familiares, a denunciar a los que están protestando. Eso es lo que está pasando con esta figura de los patriotas cooperantes. Lo lamentable es que el Poder Judicial se preste a esto. Porque vuelvo y repito, todos los gobiernos tienen sapos. Y pagan sapos y entrenan sapos. Lo lamentable es que cuando vamos a un juicio, tú tienes derecho a saber quién es el que te está acusando. Tú tienes derecho a saber por qué y quién. Identificarlo. A interrogarlo. A recusarlo, qué sé yo. Bueno, no. Esta figura de los patriotas cooperantes las están usando y están procesando así. Y así es como hicieron los allanamientos de Residencia San Martín y de otros sitios en la ciudad de Maracaibo, en la ciudad de Caracas, en el oriente, en el Táchira. Lamentable que un juez autorice un allanamiento basado en estos patriotas cooperantes. Eso, y algunos chavistas se molestan cuando se lo digo, pero en Cuba es así. En Cuba se ha visto casos de madre, padre, esposa denunciando a su pareja, a sus hijos, a su propia madre. Eso pasó en Rusia, donde
se denunciaba a la familia todo lo que fuera contrarrevolucionario, porque estamos llegando al nivel, venezolanos, estamos llegando al nivel de que todo lo que atente contra la revolución es delito. Y entonces tenemos al ministro ocupado en esa pendejada de la fiesta mexicana. Una fiesta que hicieron en México en el 2010. ¿Estaría Juan Gabriel en esa fiesta? Porque Juan Gabriel le cantó las mañanitas al presidente Nicolás Maduro. Entonces, si Juan Gabriel estaba en esa fiesta, probablemente entonces Juan Gabriel también sea un apátrida. ¿A dónde vamos a llegar ahora con la figura de los patriotas cooperantes? Usted tiene que reaccionar y reflexionar. Eso está pasando. Lo que pasa es que estamos viviendo una época donde si no me pasa a mí, no me importa. Como decían los chamitos, come torta. Lamentable lo que está pasando en nuestro país, señores, ahora con esta figura de los patriotas cooperantes que ayer denunció el diario El Nacional. Por eso es que la prensa libre está, entre comillas, operando en Venezuela. Algunos dirán, pero te dejan hablar a ti. Sí, mientras no los afecte a ellos. Mañana no sabemos. Y algunos periodistas han callado para mantenerse al aire. Es la realidad. Por eso es que usted ve que al diario, por eso es que es el drama del diario El Nacional, que tiene autorizados los dólares, pero no los ejecutan para comprar papel. Y por eso de Colombia tuvieron que enviarle papel al diario El Nacional. Por asumir el periodismo. Y yo no digo que los periódicos sean unos santos, no. Los periódicos a veces también se equivocan, claro que sí. Usted tiene el derecho a criticar un titular como lo hacemos en este programa. Eso es válido. Pero lo que pasa es que a la gente se le olvida que todos estos medios fueron los que apoyaron a Chávez en el 98. Y entonces Chávez después dijo que como no quiso ser títere de ellos, entonces lo dejaron de apoyar. Pero estos medios satanizaron también a la Cuarta República. Y yo no digo que la Cuarta República no tenga derecho a ser satanizada. Sí, en la Cuarta República se cometieron muchos errores. Lo que nunca pensamos en la Cuarta República es que se iban a repetir los errores en la Quinta. Muchos que votaron por la Quinta no pensaron que se iban a cometer los errores que se están cometiendo. Es lo lamentable, es lo grave. Y entonces esta figura de los patriotas cooperantes está en vigencia. Entonces mañana usted por su casa, si se le ocurre decir algo contra el gobierno, algo grave, porque es que, miren, ¿quién no habla pendejada? Y dígame si usted se está echando 4 palos, usted tumba y vuelve a hacer el mundo. Con esta figura de los patriotas cooperantes, de repente un vecino chavista, de esos fanáticos, de esos que ya le ponen velas a Chávez porque dicen que es santo, mañana dice, el señor Monagas es terrorista. Sí, él habla mal en la radio, pero ahí vive hablando y habla de golpe de Estado y está metido y tal. Y de repente me allanan la casa y me abren proceso. ¿Cómo es posible? Vuelvo y repito, yo no critico al gobierno, porque el gobierno tiene derecho a tener su sapo. Lo que yo critico es el Poder Judicial, que no da un pronunciamiento contundente con esta figura de los patriotas cooperantes basados en una ley. Eso no existe. Además, esa figura no existe jurídicamente. Es inconstitucional, ilegal. Grave situación la que vivimos los venezolanos. Esa noticia lamentablemente pues no ocupa la prensa nacional. Fíjese, el diario El Universal, por ejemplo, ha reflejado el grave problema de las medicinas, de la escasez de medicina. Los hipertensos están pariendo. En este momento refleja la prensa nacional de que hay en riesgo 9 niños por falta de líneas
para diálisis, en riesgo de perder la vida. Entonces, la manera que tiene el gobierno de actuar es controlar. No podemos, con los bachaqueros de la gasolina y de los alimentos, por un problema de corrupción que debe ser de la Fuerza Armada, porque son los que vigilan la frontera, entonces creamos ahora el chip, y va el chip. Y usted va al supermercado en Venezuela, todos los amigos que están viendo este programa en el exterior, usted va en Venezuela, usted no puede comprar lo que quiere, sino lo que hay. Pero no tampoco puede comprar lo que hay, sino lo que le dejan comprar. Y usted llega, si usted se lleva 4 paquetes de papel sanitario, no, 2. Y a veces 1. Eso es inconstitucional, lo repito, y está pasando en Venezuela. Y nos hemos, bueno, yo no, pero muchos han callado esta situación de escasez que permanece. Y entonces ahora el remate de todo, que si usted no está conforme con todo lo que está pasando, con el desastre que estamos viviendo, entonces crean la figura de los patriotas cooperantes y a usted lo pueden acusar de terrorista. Y le inventan una llamada, pues ellos manejan CanTV. Y le inventan cosas, porque el funcionario, las actuaciones de un funcionario da fe pública. Y usted tendrá que desvirtuarla esperando que haya un poder judicial autónomo y serio que actúe. Hoy la prensa, toda esta semana, ha denunciado las torturas que han sufrido los estudiantes que encontraron protestando. Las torturas que han sufrido los abogados. Pero entonces salta un oficialista y dice, y ustedes se olvidan de Cantaura y se olvidan de cuando nos torturaba a nosotros la DC y nos perseguía. Entonces, porque a ti te pasó, amigo chavista, vamos a justificar hoy en día la tortura. Porque ayer teníamos gobiernos corruptos que violaban los derechos humanos. Eso te da pie para justificar lo que está pasando hoy en día. Chicos, no puede ser. No puede ser que eso esté pasando. Grave que eso esté pasando. Amén de que yo creo que jamás habíamos vivido una situación tan terrible, tan grave como la de ahora. Pero aún partiendo del principio de que lo que tú dices es cierto, el hecho de no implica el qué. El hecho de que haya pasado en el pasado, entonces lo vamos a justificar ahora. Es grave. Es grave lo que está pasando en este país. Pero entonces ahora no puedes hablar porque si hablas, probablemente un vecino, hasta un hermano, porque nosotros hemos visto hermanos enfrentados, familias destruidas por lo que nunca se había visto en este país. Los que acusan de burgueses apátridas a unos y ellos son los santos. En Venezuela hay un restaurante, el más costoso, que lo tiene un socialista. Pero cuidado, porque de repente mi operador es un patriota cooperante y me denuncia y yo voy preso. Eso es lo que queremos como país. Te pregunto yo a ti. Están a punto de ilegalizar a Voluntad Popular, de declararlo partido terrorista. Como no lo pueden derrotar con votos, porque aparentemente el partido Voluntad Popular, entonces lo van a ilegalizar. ¿Qué va a decir la Mesa de la Unidad cuando eso se produzca esta semana? ¿Cuál diálogo? Bueno, mucho cuidado, porque ahora tenemos en Venezuela lo que existe en Cuba. ¿Se acuerdan de lo que tenían los nazis? Los camisas negras, los camisas pardas, los italianos, los camisas negras. En Alemania eran los camisas pardas. ¿Se acuerdan de eso? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ahora tenemos los patriotas cooperantes. Ángel Monagas, Democracia Digital. Por aquí vamos a estar de lunes a viernes con ustedes conversando. Brevemente vamos a identificar